Ya. Muchas gracias, doctor. Ok. Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al inicio del Diplomado de Derecho Procesal Civil, organizado por B-Lawyer, en el que contaremos con la participación de 14 destacados ponentes especializados en el ámbito de Derecho Procesal Civil y en el que se abordarán los temas más importantes en esta área, tanto a nivel teórico como práctico. Por ello, hacemos extensiva nuestra invitación a que puedan formular todas las preguntas sobre los diversos temas que abordarán los profesores en cada clase. El día de hoy tenemos el enorme placer de contar con la participación del doctor Francisco Segarra en nuestra clase inaugural de diplomado, quien abordará el tema Condiciones de la acción y presupuestos procesales. El doctor Francisco Segarra es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, España, candidato a magíster en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Grupo de Investigación de Derecho Procesal Crítico y Constitución, GIDEPROC-PUC, ha participado en numerosas publicaciones en revistas académicas y en prensa especializada. Actualmente es asociado senior en Baxel Consultores. Estimado doctor Segarra, le agradecemos enormemente su presencia en el diplomado y sin más que reiterar nuestro agradecimiento por ello, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, doctor. Eh, Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecer a Bill Lawyer por la oportunidad de estar acá, de estar con ustedes. En realidad, ellos son los artífices de que el día de hoy estén enseñando con ustedes. Para mí realmente es un placer siempre dar, no sé si enseñar, ¿no? Pero al menos compartir algunos conocimientos y debatir con la gente que también mira y le gusta ese tema tan bonito como es el derecho procesal. Llevo ya varios años practicando, trabajando en el derecho procesal, un par de años también apoyando en academia. Así que, bueno, la idea del día de hoy es compartir algunas ideas, debatir sobre unos elementos básicos del derecho procesal civil, sobre las condiciones de acción y presupuestos procesales. Y nuevamente, todo lo que digo está abierto al debate, nada está escrito en piedra y bueno, mi objetivo principal no es tanto hacerles recordar elementos de una manera que simplemente lo tengan como si como si tuvieran que ver un checklist, sino incentivarlos a analizar más estos elementos, incentivarlos a poder estudiar más y poder, digamos, poder, por así decirlo, preguntarse o siempre darle una segunda mirada, una mirada crítica a lo que se establece el Código Procesal Civil y a la práctica que se realiza a través del mismo. Ahora vamos a compartir unas diapositivas. Entiendo que ya se están viendo. Sí, doctor, ya se puede visualizar. No sé si lo podría poner en modo presentación para que se pueda apreciar Perfecto. de manera completa en la pantalla. Ya está. Ya está en modo presentación, ¿no? ¿Se Sí, ve? doctor. Perfecto. Está bien entonces ahora, ¿no? Doctor, disculpe, bueno, se aprecia que hay una, bueno, que es la PPT actual y la que seguiría. No sé si habría una forma de ponerlo en modo completo. Eh, ¿Ya está? Sí, estaría bien, doctor. Sí, se puede apreciar de todas maneras. Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Bueno, en primer lugar, empecemos. La razón por la cual tenemos nosotros un proceso viene a ser porque existe la negación de la autotutela. Es decir, nosotros como personas no podemos resolver nuestras controversias de manera directa a través de la autotutela, ¿no? Ejerciendo
la fuerza, por así decirlo. Por eso es de que el Estado, al haber agarrado el monopolio de lo que viene a ser la fuerza pública, genera el proceso. Es el medio otorgado por el proceso para resolver los conflictos de intereses o eliminar la incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, como lo establece el título preliminar del Código Procesal Civil. Es decir, es un medio otorgado por el Estado. Este medio otorgado por el Estado, a través del cual, digamos, nos niega la autotutela y nos obliga a, precisamente, acudir al proceso para usar el uso de la fuerza pública en ejercer o conseguir un determinado resultado a través del proceso, importa una obligación del Estado, toda vez de que está generando esta situación, pero a la vez nos otorga un derecho a los justiciables. Este viene a ser, este derecho que nos presenta a los justiciables, perdón, este derecho que nos presenta a los justiciables viene a ser el derecho de acción. Cuando nosotros tenemos un derecho de acción, que viene a ser precisamente el derecho a poder acudir, ya estamos teniendo un derecho subjetivo. Entonces, de manera, digamos, por así decirlo, preliminar, hablamos de un derecho de acción en el sentido de que el derecho de acción viene a ser un derecho autónomo, público y subjetivo. Esto, digamos, viene a ser los primeros perfiles que se dan del, digamos, el derecho procesal. Y esto es importante, en primer lugar, por un tema que lo voy a traer a colación a continuación. Y es de que en el derecho procesal no es una rama que exista siempre. El derecho procesal es una rama que es una de las pocas, o por así decirlo, más novedosas que existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque antes del siglo XVIII nosotros no teníamos lo que se denomina un derecho procesal. Es más, no existía un derecho independiente de acción y luego posteriormente un derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Lo que existía de manera previa viene a ser que el derecho material se encontraba en pie de lucha. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho material tenía su correlación de manera directa al derecho, a un derecho, digamos, establecido directamente hacia el Estado. Esta diferenciación entre el derecho material y el derecho de acción es un primer hito importante porque se genera una diferencia de lo que viene a ser el derecho material con el derecho de acción. Esto es lo que se genera, digamos, la diferenciación entre teoría monista y teoría dualista del proceso. Con esto, cuando se genera el derecho de acción, empezamos a hablar de un derecho autónomo. ¿Por qué? Porque es independiente del derecho material. Es un derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado lo tiene que garantizar. Y es un derecho también abstracto. ¿Por qué? Porque también tendrá un contenido genérico que es independiente del derecho material. Ustedes, por ejemplo, podrán observar de que cuando nosotros hablamos todavía, y el Código Civil lo establece, viene a ser diferencias entre lo que viene a ser, todavía está en acción reivindicatoria, por ejemplo. Estos son, digamos, por así decirlo, rezagos de lo que viene a ser el derecho, una teoría monista de la acción, una teoría monista de los derechos, en los cuales no existía todavía una diferenciación. Entonces, todavía nosotros tenemos acciones reales, por así decirlo, que no hacen esta diferencia y que simplemente por los usos y costumbres se han creado de esta manera. Pero ¿por qué hago referencia a esta diferenciación entre el derecho material y el derecho procesal? Porque cuando se hace esta diferenciación, se genera la necesidad de comprender también lo que es el derecho de acción y cuál es el mecanismo por el cual se inicia este derecho. Y este derecho se inicia a través de lo que viene a ser el proceso, ¿no? Esto genera el proceso. Pero el derecho de acción, entendido de esta manera, que fue a inicios del siglo XIX, evoluciona. Y ya no tenemos solo lo que es el derecho de acción en el sentido de simplemente un derecho público, subjetivo o abstracto, sino también evoluciona lo que nosotros conocemos ahora, lo que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho de acción viene a evolucionar de una manera que se concretiza o constitucionaliza hasta, podemos hablar desde un punto de vista, desde tratados internacionales, se genera un derecho constitucional y convencional distinto o un poco más ampliado, que viene a ser el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y es que esta diferencia entre lo que es el derecho de acción, si bien es cierto, se genera esto, esto fue una de las principales reivindicaciones del siglo XIX, en el siglo XX, a mediados del siglo XX y ahora en el siglo XXI, se entiende que este divorcio entre el derecho material y el derecho procesal no es tanto un divorcio, por así decirlo. Y es que el derecho de acción o el derecho a la tutela judicial efectiva no puede
entenderse de una manera independiente al derecho material. Y por eso hablamos ahora de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque hablamos de que el derecho de acción tiene que establecerse a través de mecanismos o técnicas procesales que garanticen la idoneidad del derecho material. Ya no podemos hablar únicamente de un derecho de acción independiente, sino que este derecho, si no es efectivo, si no garantiza de manera total lo que es el derecho material, aquello por lo cual nace el proceso, no estamos hablando de una tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, este punto de partida es importante por lo siguiente, porque una vez que nosotros tenemos un derecho subjetivo, tenemos un derecho que es garantizado por el Estado, lo iniciamos el mecanismo que viene a ser el proceso. Entonces, cuando existe un proceso, se genera una relación jurídica procesal. A resumidas cuentas, existe una relación jurídica procesal que viene a ser la continuación de una relación jurídica material. ¿Qué es una relación jurídica material? Viene a ser aquella relación que nace por la existencia de un conflicto de derechos, un conflicto de intereses con relevancia jurídica. Cuando yo tengo una parte y yo solicito, por así decirlo, un determinado pago a otra parte y ésta se niega a realizar este pago, nosotros tenemos de que existe una relación material de un acreedor con un deudor. Cuando esta relación jurídica material es accionada a través del derecho de acción, el derecho de la función efectiva, y se traspasa al proceso, se crea una relación jurídica procesal. Entonces, cuando existe un proceso, se inicia un proceso, hablamos de una relación jurídica procesal. La relación jurídica procesal básicamente viene a ser aquellos elementos que se necesitan para que podamos nosotros tener una idea de lo que es un proceso. Esta relación jurídica procesal viene a ser una de las principales formas en las cuales se definió el proceso, y el principal autor de la relación jurídica procesal viene a ser Oscar von Bülow, a través de la teoría y excepciones de los procesos procesales de 1868. A través de este libro de ya más de 200 años, casi 200 años, ¿no? Son 180 años aproximadamente, 175 años, 175 años que tiene. ¿Qué se señaló? Se señaló que así como las relaciones jurídicas materiales necesitan tener determinados presupuestos para su validez, una relación jurídica procesal también necesita tener determinados requisitos para hablar de su validez. Entonces, al hacer esto una relación iniciada en un proceso que viene a tener carácter público, porque es el Estado el que lo otorga, tiene que cumplirse con determinados elementos para que exista una determinada sentencia, para que exista proceso. Entonces, este análisis que se realiza sobre la validez del proceso, acá lo denominamos proceso sobre el proceso, viene a ser lo que es la relación jurídica procesal. Viene a ser que se examina la regularidad de esto para que una vez podamos tener nosotros las condiciones mínimas de que existe un proceso, se puede emitir una sentencia. Es decir, es un pronunciamiento, es un requisito previo con la finalidad de poder analizar aquello por lo cual se inicia el proceso. A resumidas cuentas, podemos decir que cuando nosotros iniciamos un proceso, aquellos elementos, primero tenemos un análisis de forma del proceso. Por hablarlo de una manera muy genérica, ¿no? Tenemos aquel análisis por el cual primero tenemos que determinar si efectivamente existe un proceso, si efectivamente existe una relación jurídica material que ha sido traspasada de manera válida al proceso. Y aquello es la relación jurídica procesal, y la validez de esta. Únicamente cuando tenemos nosotros estos elementos podemos hablar de una relación jurídica, podemos emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Es por esto que, para que podamos hablar de validez de la relación jurídico-procesal, todo proceso debe cumplir con las condiciones de acción y presupuestos procesales. Estos son los dos elementos de una relación jurídica-procesal, los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Los presupuestos procesales son aquellos elementos de forma necesarios para que exista el proceso. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Se puede hablar de presupuestos sin que exista proceso?
Esta es una pregunta porque ya la doctrina lo ha señalado en un par de ocasiones, lo contradictorio que viene a ser hablar de presupuestos procesales para que exista un proceso dentro del mismo proceso. Porque en puridad, si ya se inició un proceso, ya estamos dentro, ya existe un proceso y no podemos saber los presupuestos para que exista el mismo. Siempre va a existir un proceso en el cual recién se van a analizar sus presupuestos. Este es un tema siguiente para que lo tomen en cuenta. Condiciones de acción, y aquí es la diferencia, viene a ser aquellos elementos necesarios para que se emita una sentencia de fondo. A resumidas cuentas, son aquellos elementos que condicionan un pronunciamiento del fondo. Pero acá les hago una pregunta. ¿Se puede condicionar la acción? La acción, ya hemos visto, por así decirlo, viene a ser un derecho que viene a ser abstracto, autónomo, subjetivo. En realidad no se puede condicionar la acción. Lo que se puede establecer se puede determinar cuáles son los presupuestos para emitir una sentencia de fondo. Y este es otro tema en el cual hago referencia. Pues bueno, para hablar, ahora vamos a empezar con los presupuestos procesales. En primer lugar, nosotros tenemos como presupuesto procesal la competencia. Que la competencia viene a ser la actitud que tiene un determinado juez para conocer una determinada controversia. La competencia está relacionada con un derecho constitucional, que viene a ser el derecho al juez natural o predeterminado por ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esto es importante? Porque, a resumidas cuentas, que nosotros tengamos o que se establezcan normas de competencia es un derecho constitucional en la medida que permite eliminar la arbitrariedad del Estado en establecer jueces que vean una determinada controversia por las razones particulares del caso. Esto es muy importante porque antes, ya hablemos, por ejemplo, a inicios del siglo o de manera previa, cuando existía en la época medieval, cuando existían señores feudales y reyes, se podían establecer jueces ad hoc a los casos. Es decir, se establecía que por las particularidades del demandante o del demandado, un determinado juez iba a conocer un determinado caso. ¿Existe algún tipo de garantía de independencia o imparcialidad respecto a esto? Se puede determinar que existe un proceso debido si es de que no existe una garantía de independencia o imparcialidad. Lo que nosotros necesitamos cuando establecemos un juez en un caso concreto viene a ser que sea independiente. Es decir, que no se tenga injerencia, ya sean exteriores o interiores. Exteriores respecto a todo, digamos, a la vida cotidiana, o interiores respecto al mismo a la administración de justicia. Y que sea independiente e imparcial, que no tenga un sesgo con respecto a alguna de las partes. Por eso se establecen que para determinar la competencia de un determinado juez existen determinados criterios que se deben establecer, que son criterios predeterminados por ley. Así se elimina la posibilidad de que exista una determinada arbitrariedad al momento de establecer un juez a un caso concreto. Ahora, les pregunto, ¿es lo mismo competencia que función jurisdiccional? Todos los jueces de la República tienen una determinada función jurisdiccional, pueden establecer la potestad jurisdiccional, es decir, administrar justicia a nombre de la nación, artículo 51 de la Constitución. Lo que no se puede realizar, lo que no tienen todos los jueces en todos los casos, viene a ser competencia para analizar un determinado caso. Y es de que, si bien es cierto, todos los jueces ejercen función jurisdiccional, la competencia viene a ser aquella porción de la función jurisdiccional en la cual van a delimitar, sus funciones, por así decirlo. Entonces, la potestad jurisdiccional viene a ser el continente y la competencia viene a ser el contenido. Viene a ser aquel lugar donde pueden realizar las funciones, donde pueden conocer determinados casos. En competencia, el ordenamiento lo regula en competencia absoluta y competencia relativa. ¿Qué quiere decir competencia absoluta y relativa? A resumidas cuentas, la absoluta viene a ser la que es indelegable. Indelegable por razones de orden público. Mientras que la relativa establece su posibilidad de modificación, es modificable. La absoluta viene a ser inmodificable y la relativa viene a ser modificable. ¿Y por qué la competencia relativa sí es modificable?
porque se entiende que determinados criterios de la competencia, que vamos a ver a continuación, son establecidos por conveniencia de las partes y que no establecen o una modificación realmente de los criterios de orden público por los cuales se asignan determinados puestos. La competencia absoluta e inmodificable en nuestro ordenamiento jurídico viene a ser cuantía, materia, turno y grado, mientras que la modificable viene a ser la de territorio. Por competencia por cuantía, nosotros tenemos de que el ordenamiento procesal, el legislador procesal ha determinado que existen determinados jueces que por la cuantía del caso, y esto quiere decir también por la dificultad del caso, van a conocer determinada controversia, mientras que otros, al existir una mayor cuantía y por lo tanto, entre comillas, una mayor complejidad del caso, lo va a ser conocido por otros. El tema principal por cuantía lo podemos ver, por ejemplo, en tema de los jueces de paz de grado, de los paz letrado, de los jueces civiles. Los jueces de paz letrado conocen los procesos de una cuantía 100 URPs menores, mientras que los jueces civiles conocen los procesos civiles mayores, de mayor cuantía. Esto únicamente viene a ser por un tema de oportunidad y, por así decirlo, para determinar diferencias en relación a que siempre ha existido una tendencia a marcar la dificultad de un caso a razón de su cuantía. Por materia, nosotros tenemos que nuestro ordenamiento procesal divide distintas materias, distintos procesos por las materias o por lo que se viene a ser discutido. Así tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos materia civil, tenemos materia laboral, tenemos materia contencioso administrativo y tenemos, por ejemplo, materias constitucionales. Estas materias también son inmodificables, ya que existen jueces para distintos tipos de materias que deberían estar especializados. Pero aquí quiero hacer una pequeña colación, un pequeño paréntesis. Y es de que si bien es cierto, existe una diferencia entre determinados jueces, esto con la práctica y por la especialización de determinadas materias ha generado que exista una subdivisión, porque realmente la competencia, al ser establecido un tema del derecho al juez natural, tiene que ser establecido por ley. Sin embargo, por temas de materia, por ejemplo, tenemos nosotros que existen juzgados comerciales. Pero acá les pregunto, ¿los juzgados comerciales son juzgados independientes o son juzgados civiles con una subespecialidad? Y es que esto es un tema muy importante porque existen a la fecha juzgados con una subespecialidad que no existen, digamos, por así decirlo, determinados por ley. Tenemos también, por ejemplo, nosotros los juzgados contenciosos administrativos que ven los procesos que, por así decirlo, devienen de los actos administrativos de la administración, que tenemos juzgados contenciosos administrativos especializados en temas tributarios, especializados en temas de mercado y consumidor. Pero esto es una subdivisión que se realiza. El tema de la competencia por turno es una competencia que ya casi está desfasada. Y esto lo podíamos más en la época de los 90, cuando al principio existían juzgados, por ejemplo, un juzgado civil que era el competente para conocer todas las demandas interpuestas del día 1 al día 15. Del día 15 al día 30 era competente para conocer otro juzgado civil, todas las demandas que se interpongan. El tema de turno ya ha sido prácticamente, se encuentra desfasado, porque realmente ahora, cuando se interpone una demanda, ya el mismo sistema del Poder Judicial, que viene a ser el sistema, el sistema integrado de CDG, de la mesa de partes del Poder Judicial, lo que hace es remitirla aleatoriamente a alguno de los cuantos juzgados que existen en una determinada materia. Por grado, nosotros tenemos que los procesos civiles se dividen en los juzgados, por así decirlo, los tribunales se dividen en una determinada jerarquía, pero no es una jerarquía relacionada a quién es mayor que otro juez. Todos los jueces de la República tienen el mismo nivel. No existe por así decirlo, una jerarquía en relación a los poderes o la función jurisdiccional que se realizan los jueces. El tema de la jerarquía que existe viene a ser relacionado a
para saber en qué instancia o el colegiado, o si existe un órgano colegiado o no que va a analizar una determinada controversia. Y esto es un tema importante, porque muchas veces se dice, por ejemplo, que lo que resuelve los jueces supremos vendrían a ser más que un juez de paz letrado o un juez civil, o que las salas, los jueces los vocales superiores vienen a ser más que los jueces civiles de primera instancia. Eso es falso. No es que exista una jerarquía respecto a un tema de quién es más o quién es menos. El grado que existe viene a ser relacionado a quién va a conocer en determinada instancia un proceso y cómo es que están, digamos, distribuidos los jueces en la República, en la República, ¿no? Nosotros tenemos jueces de paz letrado, no letrado, jueces de paz letrado, jueces civiles, salas vocales superiores y vocales supremos. Unos resolverán en primera instancia, otros resolverán en segunda instancia y otros resolverán ya sea ya no en instancia, sino a través de la casación. Todos ellos en realidad tienen la misma jerarquía, pero el grado viene a ser distinto y es dependiendo a cómo resuelven o cuál es la instancia en la cual resuelven. Y finalmente nosotros tenemos la competencia que es modificable, que viene a ser la de territorio. Esta competencia, digamos, establece qué juez es competente de acuerdo a determinados criterios de utilidad para el demandante o para el demandado, o viendo cuál es el bien jurídico o elemento que importa en el petitorio de la demanda. Y este es un tema importante porque al ser establecida una competencia a favor del demandante o a favor del demandado, esta se puede renunciar. Por ejemplo, en temas de obligación de dar suma de dinero, la demanda se puede interponer en el domicilio del demandado. Pero si yo interpongo la demanda en otro domicilio, en un lugar, un juez de un domicilio distinto al del demandado, si el demandado acepta o convalida, es decir, no niega que exista un tema de competencia, si existe una convalidación tácita de la competencia. Esto quiere decir que acepta lo que viene a ser la competencia del juez que está conociendo la controversia. El segundo elemento que tenemos que analizar en los presupuestos procesales viene a ser la capacidad procesal. La capacidad procesal viene a ser la capacidad para ser parte en abstracto del proceso. Nosotros tenemos capacidad de ser parte, aptitud para ser titular de derechos, cargas y obligaciones que deriva de la relación jurídica, que es el proceso de capacidad procesal. Aptitud para realizar activo o pasivamente actos jurídicos procesales con eficacia y en nombre propio. Ahora, aquí yo quiero hacerle justamente la capacidad procesal, yo quería hacer una diferencia de lo que es la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, porque no es lo mismo. Y estos son conceptos que se originan en derecho civil. Nosotros tenemos que también somos titulares. ¿Quiénes son titulares de derechos y obligaciones? Somos todos. Somos todos, inclusive hasta el nascituro. Entonces, para capacidad para ser parte del proceso vienen a ser aquellos que tengan, precisamente, pueden ser titulares del derecho. En nascituros, por ejemplo, viene a ser titular de derecho en aquello que le beneficia. Pero capacidad procesal, que viene a ser un término similar a lo que viene a ser la capacidad, digamos, para actuar a nombre propio, es la aptitud para realizar actos jurídicos procesales. Esto lo podría cambiar, por ejemplo, con actos jurídicos sustantivos materiales a nombre propio, que es una cosa distinta. Entonces, capacidad procesal viene a ser básicamente que yo pueda realizar actos procesales a mi nombre propio, que viene a ser básicamente que yo tenga la aptitud, que yo tenga capacidad una capacidad como lo mismo, como es similar en el derecho civil. La capacidad procesal, tenemos nosotros también que existe un tema de representación. Y este es un tema importante, porque no tenemos tampoco que confundir capacidad procesal con representación procesal. En representación procesal, nosotros nos otorgamos la posibilidad de que una persona actúe a nombre nuestra en un determinado proceso. La representación procesal puede ser voluntaria, necesaria y legal. La representación puede ser voluntaria cuando yo, por ejemplo, Francisco Segarra, le otorgo poderes procesales para que actúe a nombre mío, por ejemplo, a Samantha. Samantha, con mis poderes procesales que le he otorgado de manera voluntaria, va a actuar a nombre mío
y en mi representación de un proceso. La representación puede ser necesaria cuando, debido a la naturaleza de una determinada persona, por ejemplo, personas jurídicas, se requiere que su voluntad sea manifestada a través de una determinada persona. Una persona jurídica no puede establecer no puede, digamos, manifestar su capacidad o manifestarse en un proceso de manera independiente. Requiere necesariamente hacerlo a través de una determinada persona, por ejemplo, su gerente general. Estos términos van a ser, en estos casos vamos a hablar de representación necesaria. Y por último, vamos a hablar de representación legal en aquellos casos en los cuales la norma o el ordenamiento jurídico, por determinadas circunstancias, obliga a una determinada persona a ser representada por otra en un determinado proceso. Por ejemplo, los menores de edad, que todavía no tienen capacidad absoluta. ¿Cómo actúan a través del proceso? A través del curador. En estos casos hablamos de una representación legal. Y bueno, el último elemento que es necesario, que es el último elemento de los requisitos de los presupuestos procesales, lo encontramos en los requisitos de la demanda. Estos requisitos de la demanda lo tenemos en el artículo 424 y el artículo 425. Estos requisitos, si bien podrían, digamos, a primera vista establecer determinados elementos formalistas del proceso, también son necesarios, por así decirlo, para determinar una correcta formación del proceso. Y ahora lo vamos a ver, porque tal vez pueden existir también elementos que no sean tan necesarios o que inclusive que ya no tengan, por así decirlo, una determinada razón de ser. Aquí he puesto uno de los principales. Estos no son todos los que establece 424, también establece algunos adicionales, pero quería compartir con ustedes unas ideas principales sobre esto. En primer lugar, se requiere el nombre y datos del demandado, así como su domicilio. ¿Por qué es importante el domicilio del demandado? Porque el domicilio del demandado viene a ser el lugar al cual se le emplaza, se le traslada la demanda del demandado. Ahora, yo les pregunto, únicamente, ¿por qué es el domicilio el lugar donde se le emplaza una determinada demanda al demandado? ¿Por qué el domicilio? Y este es un tema en el cual no hemos nosotros profundizado mucho, pero es un elemento muy importante, porque el domicilio viene a ser aquel lugar en el cual se establecen cargas y obligaciones, viene a ser el centro digamos, aquel lugar en el cual, por establecido por ley, por mandato legal en el Código Civil, le podemos imponer determinadas cargas y obligaciones al demandado. El domicilio viene a ser aquel lugar en el cual se le da por el lugar en el cual reside, es decir, el lugar en el cual toma conocimiento de una determinada demanda. Es decir, cuando nosotros tenemos un domicilio ya en un determinado lugar, se nos generan unas determinadas cargas sustantivas. ¿Y por qué? Porque nosotros, el ordenamiento jurídico lo establece que cuando existe un ordenamiento legal, nosotros tenemos un domicilio, nosotros tenemos que estar atentos a las consecuencias que este domicilio podría generar en persona. Un primer lugar viene a ser precisamente que las demandas se notifican al domicilio. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar atentos a lo que ocurra o lo que sea emplazado a nuestro domicilio. Si llega una determinada demanda a nuestro domicilio y nosotros no contestamos, ¿podemos alegar indefensión? En realidad no, porque para nuestro ordenamiento procesal y sustantivo, que exista el emplazamiento al domicilio, importa una presunción. ¿Por qué? Porque lo único que se requiere no es de que se entregue la demanda a mano, que se entregue la demanda al domicilio del demandado. Una vez que existe, por así decirlo, la demanda que se entrega al demandado, existe una presunción de conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo notifico correctamente, o sea, notifica correctamente la demanda al domicilio, se entiende, se presume, iure de iure, que el demandado va a conocer lo que establece esta notificación. La notificación de las demandas viene a ser así. No se requiere la notificación a la mano, se requiere la notificación al domicilio del demandado. Y el demandado, al
al tener un domicilio, al tener un centro de imputación de cargas y deberes en un ordenamiento, tiene la obligación de tener una determinada diligencia con relación a su domicilio. Y es por esto que establecemos que la demanda tiene que ser establecida a su domicilio. ¿Por qué no establecemos ahora, por ejemplo, que la demanda pueda ser notificada al WhatsApp o notificada al correo electrónico? Muy fácil, porque actualmente en nuestro ordenamiento jurídico no existe la obligación nuestra de actuar con una determinada diligencia respecto a un lugar. Evidentemente, existe la posibilidad de que yo pueda pactar un domicilio especial, es decir, que yo pueda pactar un determinado domicilio. Cuando yo pacto un domicilio distinto a mi domicilio principal, por ejemplo, un correo electrónico, ya me estoy estableciendo yo una determinada obligación de actuar de manera diligente con este domicilio. Pero si no existe un pacto, se tiene que establecer a lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, yo no puedo notificar una demanda al WhatsApp o a lo que viene a ser a un correo electrónico porque simple y llanamente no existe la obligación del demandado de estar atento a un determinado correo electrónico, de estar atento a una determinada un número telefónico. Es más, ni siquiera existe la obligación, por así decirlo, de tener que un determinado número telefónico la esté usando yo, o que yo use un determinado correo. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿no tienen ustedes más de un número telefónico registrado a su nombre? ¿Qué pasa si tienen un número telefónico que no lo usan? Podrían ser notificados ahí y nunca se enteran. Y es que realmente no existe una obligación de analizarlo. Una obligación de estar atento a esto como si existe una obligación de domicilio. Esto, naturalmente, podría ser cambiado. Por ejemplo, si nosotros entramos en una era digital como la que ya estamos ahora, podríamos modificar lo que viene a ser el concepto de domicilio para establecer también la existencia de un domicilio electrónico. Así como tenemos un domicilio físico, podríamos tener un domicilio electrónico que sea un correo electrónico que nos otorgue el Estado. Si esto es así, si existiría un correo electrónico que nos otorga el Estado, por ejemplo, una vez que sacamos nuestro DNI, se nos otorga un correo electrónico del Estado y que se establece en el ordenamiento civil que es en lugar un centro de imputaciones de cargas, derechos y gravámenes, podría notificarse la demanda de esto, pero lo que se requiere es que exista una norma expresa que atribuye una determinada carga o una obligación a las personas. Y mientras eso no exista o no exista una modificación, tiene que ser notificado al domicilio real, al domicilio, el único domicilio que tenemos, que es el lugar donde nosotros residimos. Ahora, otro de los requisitos viene a ser el petitorio de la demanda, ¿no? El petitorio viene a ser aquello que solicitamos, ¿no? Que el petitum de la demanda, que viene a ser el bien jurídico que solicitamos y aquella tutela que solicitamos. Esto viene a ser el petitorio de la demanda. Los hechos en los que se fundamenta el petitorio viene a ser aquellos elementos, o se llama, o lo que la doctrina denomina hechos constitutivos, en los que se fundamenta mi pretensión, mi petitorio, aquello que pido, ¿no? Aquello que solicito, aquellos hechos en los cuales generan la consecuencia jurídica que yo pido. Y la fundamentación jurídica, por ejemplo, nosotros tenemos que, si bien es cierto, y eso es un tema que quería tratar, se establece como un requisito de la demanda que se establezca una fundamentación jurídica, lo cierto es que existe un principio en nuestro ordenamiento jurídico que se denomina principio de iura non curia. ¿Qué significa el principio de iura non curia? A resumidas cuentas, significa que el juez conoce el derecho. Es decir, nosotros no deberíamos tener la obligación de decirle al juez cuál es una fundamentación jurídica, sino el juez tiene la obligación, por así decirlo, de ser un representante del Estado de conocer todas las normas del ordenamiento jurídico del Estado. Y este es un tema, por ejemplo, que yo me acuerdo muy bien que en mi primera clase de introducción al derecho procesal civil lo consulté a mi profesor. Profesor, le dije, ¿qué sucede si yo interpongo una demanda, señalo mis hechos y en fundamentación jurídica señalo lo sustento en el principio de iura non curia? ¿Estoy cumpliendo con los presupuestos procesales o no estoy cumpliendo con los presupuestos procesales? Realmente estamos cumpliendo, ¿no?, con los presupuestos procesales, porque existe la presunción de que el juez conoce el derecho. Realmente no vendría a ser lo más idóneo para analizarlo, porque
efectivamente siempre es bueno exponer cuál viene a ser la forma en que los hechos constitutivos se traducen con el derecho aplicable, pero es también una forma en la cual se podría plantear una demanda. El ofrecimiento de los medios probatorios tiene que ver con un tema importante, y es de que ya lo vamos a ver que el proceso se divide por etapas, que vienen a ser los presupuestos, vienen a ser las etapas del proceso, y la única etapa en la cual se puede ofrecer medios probatorios viene a ser en la etapa del postulatorio. El demandante tiene que presentar todos sus medios probatorios con la demanda, y en la contestación el demandado tiene que presentar todos sus medios probatorios. Por eso se requiere la demanda. Y bueno, finalmente la firma del demandante es su apoderado de su abogado. Y esto es importante porque con la firma lo que estamos nosotros haciendo es dando, por así decirlo, el consentimiento de la realización de un determinado acto procesal. Es, por así decirlo, la forma en que nosotros dejamos puesta nuestra validez. Que evidentemente, por ejemplo, ahora ya tenemos nosotros la firma digital, que la firma digital, según las normas actuales vigentes, tiene el mismo validez que una rúbrica física. Y bueno, ahora que ya hemos tratado los presupuestos procesales, tenemos que hablar de las condiciones de la acción, que son elementos necesarios para que se interponga una defensa de fondo. Las condiciones de la acción, en primer lugar, tenemos el interés para obrar. El interés para obrar, si lo podríamos resumir de una manera genérica, viene a ser aquella utilidad o necesidad de acudir al Poder Judicial. Es decir, si bien es cierto, el Estado otorga el proceso como un mecanismo que reemplaza la autotutela, a efectos, digamos, de generar que este mecanismo funcione de manera adecuada, importa que la carga de los justiciables de demostrar que no existe otra manera por la cual se pueda resolver determinada controversia, que de manera previa a iniciar el proceso se ha intentado resolver la controversia, y acceder al proceso es la forma, digamos, la necesidad, la última ratio por la cual se puede resolver la controversia. Y aquí tenemos nosotros que esta se divide en dos partes. El interés para obrar, que viene a ser el interés en el medio y el interés en el resultado. El interés en el medio viene a ser que no existe otra manera más que acudir al Poder Judicial para resolver nuestra controversia. Ya no existe otra forma. La única forma para resolver nuestra controversia viene a ser acudir al Poder Judicial. Y el interés del resultado ya no solo importa que no exista otra manera, sino que importa que realmente debe existir, tengamos interés en que exista un resultado que genere algún determinado cambio que sea útil, un determinado cambio que genere una determinada utilidad. Entonces, nosotros no podemos acudir al proceso simplemente para generar o decir que tenemos derecho a una determinada cuestión sin que exista una utilidad para la cual se requiere este pronunciamiento. Y es por esto que hablamos del interés para obrar tanto en el medio como en el resultado. Pues bien, posteriormente a esto tenemos la legitimidad para obrar. La legitimación la legitimidad para obrar o legitimación viene a ser la afirmación de una titularidad de un derecho y la afirmación de que existe un determinado obligado. Y aquí es un punto importante, pues estamos hablando de condiciones de la acción, de aquellos elementos necesarios para que se emita un pronunciamiento de fondo. La legitimación no puede ser confundida, y esto pasa muchas veces, con la titularidad del derecho. Y aquí me voy a detener un rato. Cuando nosotros acudimos a un proceso, acudimos para que señale un juez si tengo o no tengo razón, si tengo o soy titular de un derecho. Las condiciones de la acción, que son elementos de los presupuestos, que son elementos para la relación jurídica procesal válida, es un elemento previo necesario para que se emita un pronunciamiento de fondo. Entonces, no podemos nosotros decir si la titularidad del derecho es que la legitimación procesal es analizar si tengo la titularidad de un derecho. Porque simplemente, si no tengo la titularidad, la sentencia es infundada. Si yo demando a Juan
que me debe 100.000 soles y se determina que Juan no me debe a mí nunca, que yo nunca he tenido ese derecho, es un pronunciamiento de fondo. Requiere una sentencia que diga que Juan jamás me debe plata a mí porque no existe ninguna relación material. Pero el tema de la legitimación no debe ser distinto a este elemento. Viene a ser únicamente la afirmación de una titularidad, aquello que me permite iniciar un proceso. Y esto es importante porque la legitimación debe resumirse a eso, a que yo inicie un proceso afirmando que tengo un determinado derecho. Ya si lo tengo o no el determinado derecho y si la persona a la cual interpongo esto viene a ser aquella que tiene el obligado a este derecho, es una cuestión que lo vamos a analizar a través de una sentencia de fondo. La legitimación o legitimidad para obrar podemos modificarla en legitimidad individual y legitimación plural. La legitimación individual viene a ser aquella en la cual yo afirmo ser un determinado, a la afirmación de una titularidad de un derecho individual. Yo afirmo tener un derecho y yo afirmo que una determinada persona es obligada. Mientras la legitimación plural viene a ser una cuestión totalmente distinta. Viene a ser en aquellos derechos en los cuales, por la naturaleza de este derecho, varias personas tienen que hacer la afirmación de la titularidad. Y esto es lo que nuestro ordenamiento llama como el litisconsorcio. Cuando la afirmación de la titularidad tiene que hacerla varias personas, porque existe un derecho que es plural a todas estas personas. Cuando nosotros sabemos de que existe un derecho plural a varias personas y por lo tanto tiene que haber una legitimación plural, lo vemos a través de los efectos de la sentencia. Esto es lo que se llama como los efectos, la teoría de la sentencia inutiler data. Cuando existe una cosa, pues cuando se va a emitir una sentencia, cual no puede ser ejecutada porque no son todas las partes de un determinado derecho, he ahí una afectación a la legitimación plural. Entonces, para analizar nosotros si existe un derecho que debe ser afirmado por varias personas, tenemos nosotros que determinar si la sentencia va a ser útil, si va a poder producir efectos con una o con varias personas. Y esto, la legitimación plural, es lo que nuestro ordenamiento llama litisconsorcio, que básicamente viene a ser la legitimación plural. Y aquí vale hacer una diferencia, porque ya lo van a ver al momento de hablar sobre acumulación de pretensiones, existen aquellos determinados casos en los cuales en un mismo proceso varias personas son demandantes y utilizan un mismo proceso como un vehículo para, digamos, todos accionar contra una determinada persona, o viceversa. Una sola persona utiliza el vehículo del proceso para accionar contra varias personas relacionadas a intereses, por así decir, o a derechos individuales. Y en estos casos no hablamos nosotros de legitimación plural. ¿Por qué? Porque cada demandante, por ejemplo, tendrá un derecho individual que accionará contra un determinado demandado. Varios demandantes tendrán un derecho individual que cada uno de manera independiente accionará contra un determinado demandado. En estos casos no hablamos de litisconsorcio en el sentido estricto de la palabra, sino hablamos de una acumulación objetiva-subjetiva que nuestro código procesal lo ha denominado como litisconsorcio facultativo. En realidad, el litisconsorcio o la legitimación plural no tiene nada, porque litisconsorcio significa comunidad de suertes, que tengan una misma suerte. Entonces, lamentablemente, nuestro ordenamiento lo ha denominado como litisconsorcio facultativo, cuando realmente no es así. Lo que la doctrina lo ha denominado viene a ser acumulación objetiva, porque porque hay varias pretensiones independientes, subjetiva. ¿Por qué? Porque entonces estas pretensiones vienen a ser establecidas por diferentes personas. Entonces hay que tener mucho cuidado, y ya lo van a ver al momento de hablar sobre acumulación de pretensiones, cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser legitimación plural, litisconsorcio necesario y litisconsorcio facultativo, que es lo denominado como acumulación objetiva subjetiva. Por otro lado, nosotros también hablamos de legitimidad para obrar. La legitimidad para obrar puede ser también ordinaria o extraordinaria. Cuando hablamos de ordinaria, denme un segundo por favor. Cuando hablamos de legitimación ordinaria y legitimación extraordinaria,
Estamos hablando nosotros de legitimación ordinaria cuando la afirmación de la titularidad lo tiene que ser una determinada persona. Tiene que ser quien considere que es el legítimo, que es el titular de esta persona. Pero hablamos de legitimación extraordinaria cuando por distintas circunstancias del derecho material, la afirmación de la titularidad de la persona no solo le corresponde a una, sino le puede corresponder a varias personas. Y esto es lo que hablamos, y es por esto que hablamos de legitimación extraordinaria, que existen tres distintos casos de legitimación extraordinaria. En primer lugar, hablamos de derechos difusos. Derechos difusos vienen a ser aquellos derechos que pertenecen a una comunidad indeterminable de personas. Son derechos que pertenecen a todos y a la vez a nadie. ¿Cuál es el ejemplo clásico de un derecho difuso? Es el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente le pertenece a todos y a la vez no es algo que tú puedas decir que es excluyente de una persona. Los derechos colectivos se diferencian de los derechos difusos en que es un número indeterminable, pero determinable. En el sentido de que si bien yo no tendría certeza de quiénes son, yo podría, digamos, determinarlos con un poco de dificultad, pero podría determinar a quiénes corresponde. Por ejemplo, el derecho a los consumidores. El derecho a los consumidores, yo no puedo tener certeza actualmente cuántos consumidores de una determinada, por ejemplo, de un vehículo se encuentran, pero puedo con algo de esfuerzo llegar a determinarlos. Y esto también son derechos colectivos. Y los derechos individuales homogéneos vienen a ser aquellos derechos que realmente son derechos individuales, sin embargo, por la naturaleza del derecho, son similares, idénticos a las otras personas que están en la misma situación jurídica. El clásico ejemplo de los derechos homogéneos viene a ser, por ejemplo, cuando existen fallas en los vehículos. Ustedes han visto, por ejemplo, vehículos, por ejemplo, que salen Toyotas, ¿no? Salen 20.000 vehículos y los 20.000 vehículos tienen determinada falla. Existen 20.000 personas que, digamos, tendrán un derecho individual, porque es un derecho individual, a que se les dé una determinada indemnización o se les repare el vehículo. Sin embargo, como todos se encuentran en la misma situación jurídica y todos los elementos, salvo el subjetivo, son idénticos, se les denomina individuales homogéneos. Ahora bien, ¿por qué es importante este tipo de legitimación extraordinaria? La legitimación extraordinaria obedece a los cambios en el proceso, a que se requieren mecanismos procesales para otorgar una mejor tutela en los derechos materiales. Y al haberse comprobado de que existen determinados derechos en los cuales la legitimación ordinaria no es suficiente para generar una adecuada y idónea tutela, que, digamos, se ha generado lo que es la legitimación extraordinaria para responder a las necesidades reales de determinados derechos. Por ejemplo, en los derechos individuales homogéneos, en los cuales existen 20.000 personas, en los cuales se encuentran en una misma situación por fallas de un determinado vehículo, de una serie de un determinado vehículo. En principio, cada uno tiene una legitimación ordinaria, y en principio, ya lo van a poder ver ustedes, existe la acumulación de procesos, en los cuales, y lo que viene a ser el consorcio facultativo, ¿no? En los cuales, digamos, 5 o 6 personas se pueden unir en un determinado proceso para las 5 o 6 personas demandar a Toyota, en este caso, en este ejemplo, y solicitar una indemnización cada uno individual. Sin embargo, un tema que genera las limitaciones de la acumulación o el consorcio facultativo, la acumulación objetiva y subjetiva, viene a ser siempre y cuando esta acumulación sea en aras de la economía procesal. Y se le diga economía procesal. Cuando se tienen que acumular 5 casos para que se incluya una sola demanda contra un solo demandado, existen temas de economía y celeridad procesal, porque evidentemente lo único que hace el juez es notificarles a cada uno y continuar, porque 5 casos son fáciles de trabajar. Pero cuando existen 20.000, ustedes se imaginan que se intente acumular una demanda de 20.000 personas. No se puede, es imposible. Imagínense que una demanda
20.000 personas solicitan que se vea su caso, se vea cada uno de sus casos en un solo proceso. Cada notificación tendría que salir a 20.000 personas, lo cual es absolutamente imposible. Por eso en esos casos sale la legitimación extraordinaria, porque para englobar a todos estos casos se genera una legitimación distinta, una afirmación de titularidad que van a tener, de acuerdo a distintos ordenamientos, ciertas personas que reúnen determinados requisitos. Y así ya no hablamos de 20.000 demandas, hablamos únicamente de una sola demanda en la cual va a estar representada todas estas personas con derechos individuales homogéneos. Por otro lado, tenemos que existe un tercer elemento a tomar en cuenta de las condiciones de la acción, viene a ser la imposibilidad jurídica del petitorio. ¿Cuándo hablamos nosotros de imposibilidad jurídica del petitorio? Viene a ser aquellos casos en los cuales el ordenamiento jurídico no tutela un determinado derecho. Es decir, que existe una disposición expresa que determinado derecho no va a ser tutelado por el ordenamiento. El clásico ejemplo de este caso viene a ser las deudas por juegos del azar. El ordenamiento jurídico ha establecido la imposibilidad de que estas deudas sean cobradas a través de un proceso. ¿Por qué lo ha establecido? Porque de esta manera desincentiva este tipo de deudas y por lo tanto los juegos del azar. Si no existe una posibilidad, de así decirlo, de imponer o de usar la tutela, la fuerza del Estado para requerir el cumplimiento de una obligación originada de una deuda al azar, en teoría la gente no debería de, digamos, por así decirlo, incentivar que existan estas deudas. Esto es obviamente teórico, ¿no? Porque en la práctica siempre sucede. Pero es también, ¿cómo es esto? Las imposibilidades jurídicas del petitorio es una manera también de incentivar o desincentivar unas determinadas conductas de las partes. Porque evidentemente al negarles la tutela, les niegas la posibilidad de materializar su derecho a través del Estado. Pero bueno, ¿cómo? Y ahora seguimos, y lo que quiero tratar con ustedes viene a ser esta relación jurídica procesal, que ya hemos visto que tiene presupuestos procesales y condiciones de la acción. ¿Cómo se analiza por parte del juez? Esa relación jurídica procesal puede ser analizada tanto por el juez o por las partes. Y cuando lo realiza el juez, lo hace a través del análisis de la procedencia de la demanda y lo hace también a través de las excepciones procesales establecidas que son las, digamos, denunciadas por las partes. La procedencia de la demanda tenemos nosotros que establece, en el artículo 427 se establecen determinados elementos por los cuales se analiza si una demanda es procedente o no. Y estos elementos básicamente son los que ya hemos estudiado, sin embargo, ya la misma norma lo que hace es disgregarlos de una manera un poco más taxativa o de una determinada manera taxativa, ¿no? Tenemos en primer lugar que la procedencia de demanda es cuando el demandante o el demandado carezcan de legitimidad para obrar, ¿no? Cuando el demandante carezca de interés para obrar, cuando se pierda la caducidad del derecho, cuando no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Y, como se observa, y esto es un tema importante, todos los elementos tienen que ver con las condiciones de la acción y presupuestos procesales. Tenemos que las condiciones de acción vienen a ser básicamente la legitimidad de interés para obrar. Tema de caducidad del derecho vienen a ser requisitos, y la conexión lógica del petitorio también están establecidos como requisitos de la demanda. La caducidad del derecho también es un tema de una excepción material, por la cual se establece que una determinada demanda ya no existe el derecho por el cual se pueda acudir se pueda reclamar un determinado derecho material. Por otro lado, si bien estos elementos son establecidos por la procedencia como elementos que tiene que analizar el juez de procedencia de la demanda, tenemos que el demandado
puede también denunciar la ausencia de la relación jurídica procesal a través de excepciones procesales. Viene a ser un mecanismo de defensa de forma, como diría Juan Monroy, por lo cual se denuncia que no existe una relación jurídica procesal válida, que no existe un proceso válido en el cual se puede discutir los temas de fondo. Aquí, en excepciones procesales, tenemos evidentemente el tema de incompetencia, la falta de capacidad de ejercicio del demandante, capacidad procesal, representación defectuosa o insuficiente, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, falta de agotamiento en la vía de iniciativa, que viene a ser un tema de interés para obrar, porque, por ejemplo, si yo no agoto la vía de iniciativa, no tengo interés en el medio, en acudir al Poder Judicial, falta de legitimidad para obrar el demandante o el demandado, litispendencia, que también es un tema de interés para obrar, porque litispendencia significa que yo acudí a un proceso de manera previa. Y cosa juzgada, que significa no solo que yo acudí a un proceso de manera previa, sino que ya existió una decisión con la calidad de inmodificable e inmutable que ya decidió la controversia. Nuevamente estamos ante un interés no solo en el medio, sino también en el resultado. Nótese, litispendencia es interés en el medio. Ya acudí a otro poder, a otro proceso. Cosa juzgada es interés en el resultado, interés para obrar en el resultado. Ya existe una decisión final que no puede ser modificada. Desistimiento de pretensión también es un interés en el medio. Si yo ya me desistí de la pretensión, ya se resolvió de una determinada manera. Conclusión del proceso por conciliación de transacción. La conciliación y la transacción también tienen calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, estamos en un tema de interés para obrar. Prescripción extintiva, que ya no existe el derecho de acudir al Poder Judicial. El convenio arbitral es interés para obrar en el medio. ¿Por qué? Porque yo he pactado que no voy a ir al fuero arbitral para resolver una determinada controversia. Falta de representación legal o de apoyo de capacidad de ejercicio del demandante o de su representante. Y aquí falta un tema que viene a ser la conciliación judicial. Y es que de acuerdo a la ley de conciliación judicial y su reglamento, la ausencia de la conciliación extrajudicial, importa una falta de interés. Y es una falta de interés en el medio. ¿Por qué? Porque el ordenamiento, al establecer la conciliación extrajudicial, establece como última forma obligatoria de intentar resolver una controversia a través de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, MAR, y únicamente en el supuesto negado que no se pueda resolver a través de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, acudir al Poder Judicial. Entonces, también se ha establecido que si nosotros no vamos a la conciliación extrajudicial en aquellas situaciones en las cuales procede, no puedo acceder al proceso. En este punto, les hago una pregunta. ¿Existe una doble regulación respecto a lo que es los presupuestos procesales, los causales de procedencia y los temas de excepciones procesales? ¿No existe, por ejemplo, una doble regulación de lo que viene a ser la legitimidad para obrar como un tema de procedencia de la demanda y un tema de improcedencia y como un tema de excepción procesal? Efectivamente, existe un tema, una doble regulación, y esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque la relación jurídica procesal por parte del juez se puede analizar en tres momentos. Y son tres momentos importantes. A través del control liminar de la demanda, el saneamiento procesal y a través de la sentencia. El control liminar de la demanda importa, el control liminar de la demanda viene a ser aquel análisis que se realiza una vez que el juez le es sometido a un determinado caso y que establece si procede o no procede liminarmente. Liminarmente significa sin correr traslado. El juez lo que hace es un análisis en base a la economía procesal, si a su juicio existen elementos necesarios para correr traslado de la demanda a la otra parte. Es decir, si él considera que esta demanda no tiene los elementos, ni se inmuta en correr el traslado del demandado. Esto viene a ser un control liminar, un control previo de la relación jurídica procesal. ¿A través de qué? De los requisitos de procedencia de la demanda. Adicionalmente, tenemos el saneamiento procesal. Que el saneamiento procesal viene a ser, o el despacho para sanear el proceso, viene a ser aquel momento en el cual el juez analizará las excepciones interpuestas o formuladas por el demandado, establece que existe una relación jurídica procesal de la demanda. Ya no es un control previo o liminar o preventivo, sino ya es un control
definitivo de que si existe una relación jurídica procesal. Porque una vez terminada el sancionamiento procesal, se establece que ya el proceso está, entre comillas, expedito para que se emita un pronunciamiento de fondo. Es decir, ya la actuación de pruebas, los informes orales y el tema de una sentencia de fondo. Es decir, se establece que ahí ya se superaron todos los temas de la relación procesal que han sido o no han sido denunciadas a través de las excepciones procesales demandadas. Y excepcionalmente se puede analizar a través de la sentencia. La sentencia, el artículo 121 del Código Procesal Civil, establece que excepcionalmente el juez puede analizar la relación jurídica procesal una vez que se emita la sentencia. Ahora, aquí es un momento importante porque existen tres momentos en los cuales se puede analizar, la relación jurídica procesal del caso, pero sin embargo, quiero con ustedes analizar si son los tres momentos, son momentos idóneos para realizar este análisis de la relación procesal. En primer lugar, tenemos que en el control liminar de la demanda, el juez analiza la relación procesal con información limitada. ¿Y por qué digo información limitada? Porque únicamente va a tener a la vista aquello que ha dicho el demandante, aquello establecido en la demanda. La pregunta del millón viene a ser, ¿acaso es el mejor momento en el cual va a tener toda la información necesaria para poder emitir un pronunciamiento? Pues existen cuestiones de que efectivamente se les hagan, no llega a analizarlas. Entonces, no tiene toda la información. ¿Y quién es la persona, por así decirlo, que va a poder denunciar que existe o no existe toda la información, que pueda poder efectivamente dar toda la información necesaria? El demandado. Y lo realiza el demandado a través de las excepciones procesales. Entonces, el control liminar de la demanda analiza un análisis de procedencia, de validez de la relación procesal, con información muy limitada en un momento muy prematuro del proceso. Por otro lado, tenemos que en el sancionamiento procesal ya el juez tiene la información necesaria, porque es el demandado quien ha formulado lo que es las excepciones procesales y ha establecido los cuales a su criterio vienen a ser aquellos elementos por los cuales no existe un proceso. Para nosotros, el momento de sancionamiento procesal en el cual el juez analiza tanto los escritos del demandante como los escritos del demandado es el momento idóneo para analizar un sancionamiento procesal. Y finalmente tenemos que nuestro ordenamiento ha establecido que a través de la sentencia puede el juez excepcionalmente analizar nuevamente la relación procesal. Pero esta excepcionalidad con la cual analiza a través de la sentencia, ¿cómo la debemos entender? Y es que este es un tema importante, porque el sancionamiento procesal realmente importa una preclusión, en el momento en el cual precluye que, digamos, que culmina la capacidad de analizar aquellos elementos de la relación procesal y la potestad del juez de analizar la sentencia, analizarlos nuevamente a través de la sentencia, tiene que ser una potestad excepcional. Y esta excepcionalidad es entendida como situaciones que son sobrevenidas al saneamiento procesal que importarían una modificación, por así decirlo, del análisis de los presupuestos procesales. Es decir, si excepcionalmente el juez existe un cambio de la situación jurídica procesal que genere un cambio en lo decidido en el saneamiento procesal, podría ser otra vez en la sentencia. Pero aquí la palabra clave viene a ser, establecida en el artículo 121, viene a ser el tema del saneamiento procesal. Y bueno, realmente esta es una clase introductoria. Nuevamente van a ver muchos de los temas que hemos hablado al momento de hablar sobre las excepciones procesales, porque efectivamente es la forma en la cual se establece, pero yo quería intentado también hablarlos un poco de genérico de las excepciones procesales, porque lo que quiero transmitirles acá es de que las condiciones de la acción en los presupuestos procesales tienen una determinada finalidad, siempre y cuando permitan el saneamiento del proceso, siempre y cuando permitan que exista un proceso válido para que se emita un pronunciamiento de fondo. Esto viene a ser lo importante. Y como elemento importante, nosotros tenemos, y el ordenamiento procesal debe establecer cuál es la mejor forma y la idoneidad en la cual se puede analizar esto de una forma de manera definitiva y con la mayor información
para concluir una determinada etapa del proceso y continuar. Y es que muchas veces se dice que nuestro proceso civil puede, digamos, ir de adelante hacia atrás, porque se reabren en varios momentos, etapas. Y esto no debería ser así. Cerradas determinadas etapas deberían precluir, concluir y continuar con la siguiente etapa. La etapa postulatoria, en la cual lo que se requiere viene a ser la existencia de una relación jurídica procesal válida, debe ser útil. Debe generar los cimientos fuertes, sólidos, para que luego se emita un procedimiento de fondo. Y por eso es necesario debatir, discutir cuáles son los mejores momentos en los cuales se va a analizar es la idoneidad para analizar esta relación jurídico-procesal, la idoneidad para que el juez analice el tema de interés para obrar, la legitimidad para obrar y los demás requisitos. Porque a pesar de que varios de estos elementos pueden ser parte de una relación pública, del orden público del derecho del proceso, ello no importa una carta blanca para que se pueda analizar siempre en distintas oportunidades. A resumidas cuentas, todos estos elementos deben ser vistos en la primera etapa del proceso. Y una vez que nosotros tengamos estos elementos, y una vez que podamos hablar de saneamiento procesal, en el cual el juez decreta que una relación jurídico-procesal válida, podemos estar hablando sobre una sentencia sobre el fondo. Y bueno, con eso yo quería concluir mi presentación. Son 7:15. No sé si tendrían ustedes algunas preguntas que puedan darlas, y yo encantado de usar estos últimos 10 minutos para responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. En efecto, los participantes han dejado algunas preguntas, tanto en YouTube como también por aquí a través del Zoom. Le comento la primera pregunta. Doctor, por favor, ¿en qué sentido se diferencian el derecho material y el derecho procesal? Muchas gracias por la pregunta. Es que realmente nosotros ya hablamos, cuando hablamos, por así decirlo, de derecho material, hablamos de las normas o de los derechos sustantivos que le pertenecen a cada persona, pero que tienen que ver, pero independientes de que exista un proceso. Cuando hablamos del derecho procesal, de los derechos procesales, vienen a ser aquellos derechos que le corresponden a una persona en el marco de un determinado proceso y sin el cual no podríamos hablar de un proceso debido conforme a los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos o a la Constitución Política del Perú. Un debido proceso requiere unas determinadas garantías y requiere determinados derechos que tienen que ser respetados. Entonces, cuando hablamos de los derechos procesales, vienen a ser aquellos derechos inherentes al mismo proceso que solo pueden existir, valga la redundancia, cuando existe este proceso. Mientras que en los derechos materiales son independientes a la existencia o no de un determinado proceso. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad existe independientemente de que exista un determinado proceso. Pero el derecho a la pluralidad de instancia, yo tendré este derecho cuando ya exista, por ejemplo, un proceso y se quiera ejercerlo a través de iniciar la segunda instancia en un determinado proceso. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Una vez firmada la demanda como cliente, ¿es obligatorio que siga firmando los demás escritos o solo el abogado? Muchas gracias. En realidad, no, ya no es obligatorio. Cuando tenemos nosotros que en la misma demanda, en el acto procesal de interposición de demanda, cuando yo interpongo, o sea, una persona interpone una demanda, lo que hace es otorgar una representación, ¿no? Lo que se denomina defensa cautiva. A través de este acto procesal, yo le otorgo la posibilidad al abogado, por ejemplo, de que realice la defensa cautiva conforme a los términos del artículo 74 del Código Procesal Civil y del artículo 290 de la Ley Orgánica para que realice los actos procesales de continuación del proceso. Por ello, ya no es necesario que firme los demás actos procesales. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta
dice lo siguiente. Doctor, cuando el demandado se fue al extranjero, sin embargo, no cambió el domicilio, ¿qué pasaría en este caso? Esta es una pregunta muy interesante, porque realmente eh, en nuestro ordenamiento civil nosotros solemos confundirlo porque si bien es cierto que en nuestro documento nacional de identidad establecemos un domicilio, este domicilio no es vinculante, porque el domicilio viene a ser el lugar de residencia, conforme las normas que establece el Código Civil. Lamentablemente, y para mí es un error, debería ser vinculante el domicilio establecido en el documento nacional de identidad, porque es el declarado. Sin embargo, realmente, si yo domicilio en un determinado lugar y ya no resido en ese lugar, ya no es mi domicilio, y por más de que no lo haya modificado en mi código, en mi DNI, ya no es mi domicilio. Entonces, realmente, cuando una persona se va al extranjero y ya no radica en el domicilio de su DNI, ya no tiene, ese ya no es su domicilio válido. Por más que establezca su DNI, y lo que corresponde viene a ser hacerlo, notificarlo a través de lo que viene a ser a través de la colaboración judicial, ¿no? O sea, a través de la colaboración internacional para remitir oficios y se la notifica en el extranjero. Muchas gracias, doctor. A través del Zoom nos ha llegado una pregunta. Dice lo siguiente. Estimado doctor, si el demandado tiene varios domicilios, ¿cómo hago para que se le notifique correctamente? Eh, Realmente, cuando una persona tiene varios domicilios, es que se encuentra residiendo habitualmente en ellos, conforme a lo que establecen las normas, digamos, del Código Civil. Si esto es así, la presunción de emplazamiento, de conocimiento, se realiza a cualquiera de estos domicilios, en cualquiera de estos. Es más, esta persona tiene la obligación de actuar de manera diligente en todos estos domicilios, porque precisamente ha generado que todos estos lugares sean lugares de imputación de cargas y gravámenes hacia su persona. Muchas gracias, doctor. Le leo la final pregunta. Dice lo siguiente. En el caso no haya habido conciliación, pero aún así se ha presentado la demanda. Si yo defiendo al demandado, dado que no hay excepción de falta de interés para obrar, entiendo que lo que corresponde es presentar defensas previas. ¿Está de acuerdo y por qué? Este es un tema interesante y sí se me ha pasado advertirlo, y es de que, como lo has podido notar efectivamente, las formas en la cual un demandado denuncia la falta de interés para obrar de la relación, la ausencia de una relación jurídica procesal válida es a través de las excepciones. Sin embargo, existe, digamos, la ausencia de una excepción determinada para el interés para obrar. Lo que comúnmente se hace en estos casos es, así como yo establezco las excepciones, hacer una cápita en mi contestación de demanda en las cuales yo deduzco improcedencias de la demanda. Porque finalmente las improcedencias de la demanda establecidas en el 424 no están referidas únicamente a que el juez puede usarlas, también están referidas de manera genérica. Cuestión distinta viene a ser los momentos en los cuales el juez puede usarlas, pero se encuentran en artículos distintos. Entonces, lo que se hace en estos casos es así como tú solicitas que la demanda sea infundada, o así como solicitas excepciones procesales, tú solicitas también que la demanda sea declarada improcedente. Como no existe un plazo para solicitar que la demanda sea declarada improcedente, el plazo en el cual tienes que hacerlo es el mismo plazo de la contestación de la demanda, el cual es mayor, casi en todos los casos, que en los casos de las excepciones procesales. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con esa pregunta hemos dado por finalizar la ponencia del día de hoy correspondiente a usted. Así que le agradecemos muchísimo y esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades, doctor. Perfecto, muchísimas gracias y encantado yo de estar apoyando cuando me necesiten. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Estimados participantes, en breves minutos a las 7:30 estaremos dando inicio con la segunda ponencia a cargo del doctor Jaime Heredia. Y bueno, básicamente para comentar en el caso de algunas preguntas que se han efectuado a través de YouTube respecto a si las clases son grabadas,
Estas sí están grabadas, ustedes pueden acceder a ellas a través de la página de Blogger, blogger.p, en la cual van a poder encontrar información acerca del diplomado de Derecho Procesal Civil, y ahí estarán subiéndose de manera libre, pueden ingresar y también ver las clases que van a ser grabadas fecha a fecha, ¿no? Asimismo, respecto a la certificación, si ustedes desean optar por ella, solo por el día de hoy está en oferta a 60 soles. Ya posteriormente, desde mañana, va a tener un costo de 70 soles. Cabe recalcar que esta certificación, solo por hoy a 60 soles, tiene una duración de 200 horas académicas, está certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Pueden acceder a la plataforma para poder ver los materiales y también las clases que van a estar siendo grabadas sesión a sesión, en cualquier momento que ustedes desean hacerlo. Y bueno, el hecho de que pertenezcan a la comunidad Blogger les va a favorecer en tener algunas ofertas o promociones en los eventos que estaremos realizando de manera posterior. Así que en breves minutos daremos inicio a la siguiente ponencia. Gracias.